Estamos ya a solo unos cuantos días de que justamente el draft de la NFL vaya a empezar. Y teniendo la expectativa de a lo más alto de qué harán nuestros equipos favoritos y aquellos que no soportamos, pues queremos ver qué es lo que sucederá y qué jugadores serán el futuro de la liga. Por eso, el día de hoy, quiero hablarles acerca de 6 jugadores, prospectos en general, de la posición de corners, que se me hacen bastante interesantes y los cuales me llaman muchísimo la atención y que pueden incluso tener un gran impacto para la siguiente temporada. Esto es Nación Fútbol, comenzamos. Ya volviendo y primero que nada antes de hablar de cualquier cosa, vamos a centrarnos en este caso en lo que es la posición de corners, ¿no? La secundaria. Y algo bastante interesante de ver esto para este draft es que justamente al ser tan ofensivo, como ya hemos mencionado en otros videos, justamente tiene un impacto interesante en cómo estos jugadores puedan llegar a moverse dentro de este mismo draft. Qué tanto puedan subir o bajar dependiendo de esto. Y como jugadores que tal vez tienen un muy gran talento como para irse en los primeros 10 puedan caerse un poco más. Ya entrando en esto, el primer jugador del que quiero hablar es Max Melton de la Universidad de Rutgers. Es de hecho el hermano de Bo Melton, el receptor de los empacadores de Green Bay. Él es un prospecto que muchos tal vez no hablan de él. Es un poco más bajo para algunos de lo que esperarían en la proyección de lo que pueda pasar en el draft. A mí me llama mucho la atención, lo he analizado y visto un poco más. Por mí esta misma cuestión de que es el hermano del receptor de Green Bay y que había visto que los medios del equipo justamente mencionaban, entonces indagué un poco más de él. Pero ya hablando de esto, es un corner que corrió en un 40 yard dash de 4.39, bastante bueno. Y justamente tuvo un muy buen combine cuando fue hace un par de semanas, ¿no? Se mostró de buena manera, en general sus tiempos y cómo se vio en el campo en los drills. Le ayudó bastante como que a terminar de afianzarse. Es un atleta que físicamente tiene pues muchas cosas buenas, ¿no? Tiene muchas cuestiones que ya están ahí y que justamente si se le sacan el mayor provecho tienen todo para hacerlo. El problema es que todavía tiene que terminar de desarrollarse como jugador y en la posición tiene muchos detalles que todavía tiene que mejorar. Estaba de hecho proyectado porque él pudo haber salido desde el año pasado y estaba por alguna gente proyectado a ser el primer corner drafteado en esa temporada, ¿no? En la anterior. Pero él decidió regresar a su universidad, a la Universidad de Rutgers, jugar un último año y tratar de ver qué podía suceder. Y justamente esto pudo haberle afectado en como su capital para el draft como jugador, ya que justamente al terminar y tener un mal año el equipo en general, él se vio bien, fue constante y se mostró de buena manera, pero al estar en un equipo con muchas deficiencias y con muchos problemas, que incluso ni siquiera pudo jugar un tazón esta temporada, pues se vio afectado y se vio, pues recibió un golpe para su stock en el draft. Y ya ha llegado esto, hablando un poquito más de él, tiene una gran velocidad, es una habilidad muy buena que podría mantenerse con cualquier receptor, ¿no? O sea, no, en la cuestión de velocidad nadie le puede decir nada, es bastante bueno y justamente esto es algo que utiliza mucho a su favor. Yo por eso mismo y todo lo que comento es que lo veo a él como un pick de segunda ronda que variando de las necesidades de los equipos puede ser desde una zona alta hasta una parte baja. Ya pasando al siguiente jugador del que quiero hablar, es un corner de Alabama, es Kool-Aid McKinstry, que en este caso él corrió un 4.52, no fue el mejor tiempo, pero es algo normal. No es nada que vaya a ser como que un problema para la posición, simplemente demuestra que tal vez en la parte física no es el mejor, ¿no? Y justamente hablando más de esto, es que él se mostró que tiene un gran toque, una gran habilidad en la posición, que es justamente en la parte técnica, contrario a lo que mencionábamos con Max Melton. Kool-Aid tiene justamente esta parte mucho más desarrollada, es un corner más técnico que en la parte de la estructura es muy bueno leyendo lo que está pasando a su alrededor y adaptándose y ajustando, ¿no? Justamente es el tipo de talento que uno quisiera por ese lado en el desarrollo mental de las cosas y del juego, pero su problema justamente es que
a pesar de que tiene una gran producción y que se ha visto de la mejor manera a lo largo de su carrera en Alabama, él pues simplemente en la parte física y atlética, como mencionamos ya con su tiempo, no es el mejor. Es un talento bueno, sí, algo normal dentro de lo que se espera en la posición, pero que justamente comparado con estos otros talentos que en la parte atlética y física, en el tamaño, en la velocidad, en todos estos valores, tienden a ser mucho mejor y estar por encima de la norma, pues él no destaca tanto por ese lado. Pero a pesar de esto, él por gran parte del proceso del draft en lo que fue el año, desde que fue el anterior, de lo que se hablaba durante la temporada del colegial y todo, viniendo hasta acá por mucho tiempo, él fue uno de los principales prospectos, incluso muchos lo ponían como el primer corner en irse. Entonces, no es como que no tenga para competir. Y justamente es esta cuestión de la parte mental y de cómo aprovecha su juego de una mejor manera desde ahí para ajustar y poder saber qué es lo que tiene que hacer, lo que utiliza en muchos momentos para poderse mantener y competir de la mejor manera y al mayor nivel contra grandes oponentes. Y yo por eso mismo yo lo veo como un pick en una zona final de la primera ronda. Podría llegar a caerse hasta la segunda y simplemente depende de cómo se va dando el draft y si le dan prioridad a alguna otra posición justamente en estos picks finales, por el hecho de que si tú tomas un jugador en la primera ronda, tienes la opción de que tenga un quinto año en su contrato, lo cual muchos equipos tienden muchas veces a subir a esos últimos lugares solo para tomar un jugador que puedan asegurar tener ese contrato, ¿no? Entonces se puede llegar a caer un poco, pero sigue siendo un buen talento y que en la situación correcta puede ser muy bueno. Y ya, hablando del siguiente corner, del siguiente jugador, no tenemos que ir ni siquiera muy lejos. En este caso vamos a ir solo del otro lado del campo. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que vamos a hablar de su compañero de equipo, justamente es Terrion Arnold, también de Alabama, que sí, él también está visto de muy buena manera. Es un receptor, un corner que corrió un tiempo de 4.50. De nuevo, no es el mejor tiempo, pero él es un corner un poco más pesado, ¿no? Entonces esperaba que fuera tal vez un poco más lento su tiempo. Pero a pesar de eso, suele tener capacidades físicas muy buenas. En lo que digo, es más grande físicamente, la altura que tiene, la parte atlética por ese lado, tiende a competir de muy buena manera, ¿no? Y sí, es una diferencia muy grande que tiene con el caso de Kool-Aid, Terrion. A su favor tiene esta parte que le permitió justamente pues subir en el mismo proceso, verse de buena manera en el draft y justamente mostrar aquellas cosas que pueden permitirle envolverse el tipo de jugador que muchos equipos desean tener en la posición. Ya, bueno, hablando de lo mismo, pues él también tiene limitantes, tiene que terminar de desarrollarse. Es algo no tan separado de lo que ya mencionaba con Max Melton, que en la parte más técnica pues sí tiene sus limitantes. Muchas veces con estos prospectos que son grandes jugadores en la parte atlética y que tienen muy buen potencial, es eso, que tienen un muy buen potencial, pero que todavía no llegan ahí. Entonces necesitan llegar al equipo correcto, no pueden llegar a cualquier lugar, porque necesitan a alguien que les permita desarrollarse y convertirse en el jugador que quieren que sea. Entonces, eso es algo que simplemente necesita de buen coacheo. En este caso, yo creo que, por ejemplo, dando un ejemplo, para él y para Max, creo que los dos son jugadores que se pueden beneficiar de un equipo así. Es el caso de Seattle, que tiene un nuevo entrenador de mentalidad defensiva y que no solo eso, pero se le ha visto como y pensado como un cierto gurú defensivo que tiene muy buenas habilidades. Se ha mostrado de muy buena manera lo que puede hacer cuando estaba como el coordinador defensivo de Baltimore. En este caso está hablando de Mike McDonald, ¿no? Como el ejemplo. Y que justamente alguien así que le permite desarrollar y que justamente, como lo vimos ahí, ayudó y trabajó mucho con ciertos jugadores en la posición de corner, con posición de safety, como es el caso de Kyle Hamilton, y los llevó a un muy, muy buen nivel. Entonces, hablando de esto mismo, podrían llegar a ser lo mismo de la misma manera. Simplemente necesitan llegar a un lugar en el que puedan terminar de desarrollarse de esa manera para poder llegar a ese tope que tienen de la parte física, ¿no? O sea, dejar que no solo sea lo físico lo que está ahí, sino que puedan llevar que todo esté a ese momento y aprovechar su talento de la mejor manera. Yo lo veo a él como un
un pick de primera ronda, probablemente la parte más baja, pero no me sorprendería que pudiera irse incluso en la parte media. No lo veo tanto en la parte alta, pero sí, en la parte media a baja creo que se podría ir. Incluso desde un pick 12, 15 podría ser. Simplemente un top 10 no lo veo tan factible, pero cosas más raras han pasado. Pasando al cuarto jugador del que quiero hablar. Este es Nate Wiggins, es de la Universidad de Clemson. Y en este caso, él corrió un muy buen tiempo. Él fue uno de los mejores corners en cuanto a lo que fue el combine. También porque varios de los otros talentos que estaban en la posición no corrieron en el combine. Prefirieron hacer otro tipo de cosas. No quisieron darle tanto enfoque a eso, ¿no? Pero el que sí lo hizo se mostró de muy buena manera. Y corrió un tiempo de 4.28. Uno de los mejores en general de todo el combine. Y si no me equivoco fue el mejor tiempo para un corner. Aparte de esto, pues es un jugador que tiene todas las herramientas para volverse un jugador de impacto de manera rápida y contundente en la liga, ¿no? Alguien pensando en... Bueno, Sauce Gardner era un jugador mucho... Un prospecto mucho más alto, y no quiero compararlo con eso. Pero sí quiero decir que justamente tiene esta misma posibilidad de muy pronto en su carrera poder lograr tener un impacto fuerte en lo que es la defensiva donde termine. En la parte física tiene muy buenas habilidades, ha mostrado que tiene justamente grandes capacidades, tiene buen tamaño, tiene muy buena velocidad, como ya mencionamos. Entonces, por la parte física de un prototípico corner de lo que tú buscas, lo tiene. La parte de explosibilidad y de la manera de jugar de la posición, también, ¿no? En todo esto cumple de manera muy fácil. Creo que incluso, pues como se mostró esto, ¿no? O sea, el poder correr una situación como el Combine, que no es el punto más amigable a la hora de mostrarte, como puede ser un Pro Day, que es algo más a modo en tu equipo, en el lugar donde siempre entrenas, con los jugadores con los que tienes buena conexión, hablando por ejemplo de un receptor o de un quarterback. En general, un Pro Day es algo más a modo para mostrarte de buena manera, ¿no? Y el Combine no, el Combine es una prueba que te pone, pues vaya, a prueba en contra de otros, ¿no? Entonces, muchos jugadores tienden a no verse de la mejor manera. Entonces, el hecho de que él pudo hacer esto y hacer algo tan impactante desde ahí, te muestra de lo que en general tiene, ¿no? Creo que para mí es muy claro que él va a ser un pick de primera ronda. En general tiene un juego muy completo. Creo que es un corner que va a poder jugar como un Bandry, como mencionan. Estos corners que justamente funcionan más como en una isla, como se menciona. Juegan cubriendo de manera directa a un receptor si se necesita y no hay problema, no lo pueden dejar solo y permitir que la defensa se enfoque en otras áreas del campo que lo necesite más y él solo se encarga de su parte. Y sí, yo creo que él tiene el potencial de llegar hasta ahí y de volverse incluso el mejor de su generación si las cosas se dan de la mejor manera y termina en un buen equipo que le saque el provecho que sé que tiene. Entonces, pues sí, se vio afectado esta temporada. Como ya mencionamos algo, por ejemplo, como lo de Rutgers con Max Melton, él también se ve afectado en que jugó tal vez no en la mejor universidad. Clemson tuvo un año bajo esta temporada, hicieron mucho menos de lo que normalmente se espera de ellos, y por lo mismo, al ser una posición como corner, esto te afecta mucho en cómo te ves, si el equipo en general no juega tan bien. Entonces, pues sí, eso pudo haber hecho también que bajara un poco y que esté en esta posición, con todavía otros dos prospectos que quiero mencionar antes de él y no en la primera posición, a pesar de que tiene el talento para incluso volverse el mejor. Pero ya hablando justamente de estas dos que están aquí, quiero hablarles del segundo antes de hablar del último que vamos a hablar. Y este segundo del que quiero hablar es una situación de lo más interesante. Creo que algo que no es nada similar a lo que mencionábamos de los anteriores, que es el caso de Cooper DeJean. Es corner de Iowa, que para empezar, viene de una universidad que es reconocida, es una de las mejores universidades que hay en cuestión defensivas. Incluso hay un dicho que tiene de la universidad, no sé si lo dice en general la gente o si lo dice la misma universidad, pero que para ellos un juego perfecto es ganar 7-0. Es hacer los puntos mínimos, la ofensiva hizo lo mínimo para poder ganar y la defensiva completamente destruyó al oponente y no le permitió hacer nada en todo el juego, ¿no?
Esa es la mentalidad de esta universidad de donde él viene. Entonces, es un muy buen pedigrí que fuera una estrella en este equipo, ¿no? No solo jugar ahí. Y justamente algo que tiene muy único de su caso, a diferencia de los otros que mencionamos más como corners más en el boundary o así como mencionábamos, o por la velocidad. Lo que tiene Cooper DeJong es el prospecto más versátil probablemente de todo el draft, sin importar la posición que juegue. Es, a mi parecer, el más versátil porque es visto como que puede jugar justamente por afuera, como el boundary, como mencionamos. También jugando por adentro en una situación más como un corner en la posición de níquel, que justamente es más jugando en el centro del campo y es mucho más complicado porque no tienes justamente la orilla del campo para ayudarte. Que no es como para demeritar el jugar por afuera, normalmente ahí juegan los mejores receptores, entonces es complicado también esa zona. Pero justamente, él tiene la capacidad de jugar en ambos espacios, sin importar qué, porque tiene una gran capacidad para leer el campo y lo que está sucediendo. Y aparte de eso, tiene una gran habilidad tacleando, entonces por lo mismo también puede jugar de safety. Entonces, es interesante porque este solo jugador para algún equipo puede llegar en un momento a estar jugando por afuera, estar jugando por adentro o estar jugando de safety y estar rotando en todo dependiendo de las necesidades que tenga el equipo. Y eso es algo que no cualquier jugador puede hacer. Es muy difícil poder hacer ese tipo de situaciones porque necesitas de talentos muy diferentes para poder hacerlo. Entonces que un solo jugador tenga todo eso es impresionante. Para mí, Cooper DeJong personalmente se me hace el mejor talento en el draft. Pero hay una situación complicada por la cual justamente está en este punto y no en la cima. Que algo que incluso lo pondría para muchos detrás incluso de Nate Wiggins o de Terrion Arnold. Y lo pegaría más a donde está Kool-Aid McKinstry y Max Melton, ¿no? Que es que en noviembre, justamente mientras jugaba la temporada regular de Iowa, sufrió una lesión. Se rompió el hueso de la pierna, se rompió la pierna y tuvo que quedar fuera, se retiró con eso del colegial en ese momento y desde entonces básicamente no ha podido jugar. En el Combine se presentó, pero obviamente todavía no tenía las capacidades físicas para poder hacer las pruebas o nada de eso, porque todavía no tenía el alta médica para hacer nada. Entonces por lo mismo, él hizo las entrevistas con los equipos, hizo como esta parte más de acercamiento con ellos y ya, hizo esa parte. Y en las últimas semanas, de hecho, no hace mucho, en los últimos días, justamente ya que tuvo el alta médica, ya que está en un punto mucho mejor y que no está esto pues, pesándole, fue que hizo no fue un Pro Day porque el Pro Day de Iowa ya había pasado, pero fue como una prueba privada, como por así ponerlo, para mostrarse él frente a los equipos de la liga y los que estuvieran interesados. Y en ese la rompió. O sea, completamente todo lo que se esperaba de él como prospecto se mostró. Tiene la velocidad, el talento, la habilidad para moverse, hacer los cortes, la lectura que está en cinta, pues ahí sigue. O sea, las capacidades mentales, que era una de las cuestión fundamental de su juego, eso nunca se perdió. Entonces, al tener tan buen día, es curioso qué pueda pasar con él. Porque a pesar de todo, pues siguen las dudas de la lesión. Por más que tenga eso, porque todavía no ha tenido contacto. Y uno no sabe qué tanto le pueda pesar como a largo plazo esta lesión. Entonces, por lo mismo, yo lo veo como un claro jugador de primera ronda. Para mí no hay ninguna duda que es un talento que debe de irse en esta sección, en la primera ronda. Pero sí creo que si los equipos siguen lo suficientemente asustados y hay todavía dudas en esta misma cuestión del nivel que pueda tener, de qué tanto le pudo haber afectado la lesión, creo que incluso se puede ir caer a la parte baja de la primera ronda o incluso en un pésimo día, en el peor de los casos, terminar en una segunda ronda. Que yo creo que eso es muy poco probable, pero sí creo que se puede llegar a caer a la parte baja. Y ya hablando del último jugador que quiero mencionar. El que para muchos y para la gran mayoría de los analistas en este momento que estoy haciendo este video es pues el claro mejor prospecto, es Quinion Mitchell de la Universidad de Toledo. Que para empezar, hablando de nuevo, números, corrió unas 40 yardas en 4.33.
muy buen tiempo, muy sólido, de los mejores que hemos mencionado aquí. Se muestra por encima del estándar. Entonces eso ya desde ahí le ayuda. Aparte de eso, tienen la parte física, en la parte de las habilidades, del tamaño, todo esto de primer nivel. O sea, tiene un talento de primera, tú lo ves y parece como que ya pudiera ser incluso un corner en la liga, ¿no? Y que tiene todo para ser un All Pro o un jugador de primer nivel, ¿no? Tiene todas las habilidades para llegar a ese nivel. Pero justamente hay una cuestión aquí también que es curiosa. Él viene de una universidad muy chica, la Universidad de Toledo, que pues al igual que lo que fue con Wiggins, que mencionábamos con Clemson, que no tuvo la mejor temporada, pues eso también le afectó un poco en lo que la gente pensaba y decía, pues qué tanto pues puede haber sido que sea tan bueno por cómo se vio el equipo. Y aparte de todo esto también, él está, como menciono, en una universidad de Toledo que ni siquiera es de las primeras 5 conferencias, de las que son como las 5 conferencias grandes. Es de las 5 siguientes, que está en el MAC, como se llama esa conferencia. Y estando ahí, pues hay ciertas dudas también de decir, bueno, se vio y dominó completamente, pero qué tanto era que estaba enfrentándose a receptores que no tienen el mismo nivel y que no pueden competir de la misma manera. Y es un punto válido, pero a final de cuentas, a lo largo del proceso del combine, de los diferentes momentos, el Pro Day, como el... Pues sí, todos los momentos que tuvo para mostrarse en general y con otro tipo de talentos, se mostró de la mejor manera al punto que a pesar de todos estos como detalles que menciono que podrían salir en contra suya, es el que todo mundo está de acuerdo en que es el favorito, es el mejor corner de este draft como prospecto. Y sí, tiene todo y se mostró y justamente con el tiempo que corrió y con la cuestión de mostrarse que tiene las capacidades para competir y que no tuvo ningún problema de mostrarse contra talento de primer nivel, eso que eran las únicas dudas que tenía como más fuertes, pues quitándolas de ahí te deja un jugador que tiene todo para ser uno de los mejores, ¿no? Entonces sí, yo creo que va a ser tomado en la parte alta de la primera ronda. Yo creo que es un talento que incluso no me sorprendería que termine siendo el primer jugador defensivo que se vaya en este draft. Y no lo digo porque pues crea que no hayan buenos defensivos. Simplemente es por el hecho de que como estamos en un draft tan cargado de talento ofensivo, algunos de estos talentos que normalmente se hubieran ido en un tercer pick a pick 10, o sea, del top 10, pues se van a caer. Se van a caer porque los equipos obviamente van a ver estos otros talentos que sobresalen. No por nada malo de estos jugadores defensivos, ¿no? Sino por lo grande y bueno que es el otro jugador ofensivo que tal bien necesitan en sus equipos. Entonces sí, no me sorprendería que estemos hablando de él como el primer jugador defensivo tomado en este draft. Pero ya díganme ustedes qué piensan. ¿Hay algún otro corner que tal vez no mencioné que les gustaría que habláramos que para ustedes es uno de los mejores? O tal vez no están de acuerdo con lo que dije en el análisis. Díganmelo y pónganmelo abajo en los comentarios. Cuéntenme un poquito más o qué piensan ustedes, quién más se pueda ir. Pero bueno, hasta eso los dejo por ahora en este video y nos vemos en la próxima. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.